La teniente Rachel Morgan había visto muchas cosas raras desde que se unió al cuerpo médico interestelar, pero nada la preparó para lo que vio en su primer día en el mundo natal de Belnari. El transbordador de transporte aterrizó en el centro de su ciudad capital, y cuando las puertas se abrieron, ella agarró su bolso médico y salió a la luz del sol teñida de púrpura. La ciudad era hermosa, tenía que admitirlo. Altas estructuras cristalinas se elevaban hacia el cielo y plataformas flotantes transportaban a los ciudadanos Belnari de un edificio a otro. Todo parecía limpio, organizado e increíblemente avanzado. Estas personas habían estado viajando a través del espacio durante miles de años mientras los humanos aún estaban descifrando el fuego. Su guía, un funcionario Belnari llamado Kelvan, la saludó con el gesto tradicional de brazos cruzados sobre el pecho. Rachel lo imitó, aunque probablemente parecía torpe al hacerlo. Bienvenido, Teniente Morgan. Nos sentimos honrados de recibir al primer representante médico de la humanidad, dijo Kelvan en un inglés perfecto, aunque su voz tenía esa cualidad musical que todos los Belnari parecían tener. Gracias por invitarme. Estoy emocionada de aprender de sus instalaciones médicas, respondió Rachel, ajustándose el bolso al hombro. Mientras caminaban por el centro de la ciudad, Rachel no pudo evitar notar cómo todos parecían moverse alrededor de una enorme plaza. No a través de ella, sino a su alrededor, y entonces comprendió por qué. Justo en el centro de la plaza se encontraba el animal más grande que había visto en su vida. Parecía como si alguien hubiera tomado un elefante, un mamut lanudo, y tal vez le hubiera añadido un poco de ADN alienígena por si acaso. La criatura tenía 6 patas en lugar de 4, cada una tan gruesa como el tronco de un árbol. Su pelaje era una increíble mezcla de gris y azul que parecía brillar al moverse. 2 enormes colmillos se curvaban hacia arriba desde su cara, y parecían estar hechos de cristal real, captando la luz y proyectando patrones de arcoíris en el suelo. Pero algo andaba muy mal. Rachel se detuvo. Su formación médica se activó automáticamente. La criatura apenas se mantenía en pie. Su pata delantera izquierda estaba hinchada hasta casi el doble de tamaño que las demás. La piel estaba tensa y descolorida. La bestia cambiaba constantemente de peso, intentando no presionar la extremidad herida. Cada movimiento parecía doloroso. ¿Qué le pasó?, preguntó Rachel, incapaz de apartar la mirada. Kelvin siguió su mirada y asintió lentamente. Ah, ¿te fijaste en el coche polilla? Sí, su pata lo ha estado molestando durante bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo es bastante tiempo? Rachel se acercó, cada vez más preocupada. El animal respiraba con dificultad y podía verlo temblar por el simple esfuerzo de mantenerse en pie. Por tus años terrestres, creo que han pasado aproximadamente 170 años. Rachel se detuvo en seco. Lo siento. ¿Acabas de decir 170 años? Sí. El coche polilla es muy antiguo. Lleva más de 8 siglos con nuestra civilización. Es el último de su especie en nuestro mundo. Rachel sintió un nudo en el estómago. Había trabajado en salas de urgencias, hospitales de guerra y zonas de desastre. Había visto sufrimiento antes, pero la idea de que esta criatura hubiera sufrido durante casi 2 siglos la revolvía. ¿Por qué no lo has tratado?, preguntó, olvidándose por un momento de la cortesía diplomática. La expresión de Kelvan se volvió difícil de interpretar. El Modkar no es simplemente un animal, teniente. Es sagrado para nuestro pueblo. Cuando su manada migró por nuestras tierras hace 800 años, todos se fueron excepto este. Nuestros ancestros creían que eligió quedarse con nosotros como un regalo divino. Su dolor, su sufrimiento, son parte de su sacrificio. No podemos interferir con la voluntad de los dioses. Rachel lo miró fijamente, intentando procesar lo que oía. Me estás diciendo que tienes toda esta tecnología avanzada. Puedes viajar entre estrellas. Probablemente tengas una ciencia médica que hace que la nuestra parezca primitiva, pero no ayudarás a ese animal por la religión. Es más complejo que eso, dijo Kelvin con cuidado.
Nuestra teología nos enseña que algunas cosas están más allá de nuestro derecho a cambiar. La decisión del Motcar de permanecer con nosotros fue sagrada. Arreglar lo que vemos como sufrimiento sería rechazar ese regalo. Rachel quiso discutir, quiso gritar, pero se mordió la lengua. Llevaba menos de una hora en este planeta, probablemente provocando un incidente interestelar. No era la mejor manera de comenzar el programa de intercambio médico. Continuaron el recorrido, visitando las instalaciones médicas y conociendo a otros científicos. Pero Rachel no podía concentrarse. Su mente seguía divagando hacia la plaza, hacia esa enorme criatura, sola y encadenada, incapaz siquiera de recostarse y descansar su pata herida. A medida que avanzaba el día, pasaron por la plaza varias veces. Cada vez, Rachel notaba algo nuevo. La forma en que los ojos del Motcar seguían a los ciudadanos Belnari al pasar, como esperando que alguien se detuviera a ayudar. La forma en que intentaba quitar peso de su pata herida solo para tener que volver a bajarla porque sus otras patas no podían sostener su enorme cuerpo. La forma en que temblaba de esfuerzo y dolor. Y los ojos, Dios, esos ojos, eran enormes y de color ámbar con una profundidad de inteligencia inconfundible. No era un animal cualquiera. Era una criatura pensante y sensible que entendía que estaba sufriendo. Y cuando esos ojos se encontraron con los de Rachel, vio algo que la atravesó, una súplica de ayuda. Esa noche, de vuelta en sus aposentos asignados, Rachel no pudo dormir. No dejaba de ver esos ojos, de imaginar cómo sería sufrir un dolor constante no solo durante años, sino siglos. Los Belnari le habían dicho que la criatura podría vivir 100 años más en esa condición. La idea era insoportable. Había hecho un juramento al convertirse en doctora. Primero, no hacer daño. Pero ¿acaso eso no significaba que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo se hacía daño? Incluso si se hacía en nombre de la religión o la tradición. Rachel se levantó de la cama y sacó su escáner médico portátil de su bolso. Era tecnología humana, probablemente primitiva comparada con la que tenían los Belnari, pero le daría una lectura de referencia. Necesitaba saber exactamente qué le pasaba a la pata de ese coche polilla. Mañana averiguaría qué hacer al respecto. Esta noche, solo necesitaba información. Mientras revisaba la batería del escáner y la configuración de calibración, Rachel se hizo una promesa. No le importaban su teología ni sus tradiciones. En algún lugar de este planeta, había una criatura viviente agonizando, y si había alguna manera de que pudiera ayudar, lo haría, incluso si eso significaba romper todas las reglas. El primer día completo de Rachel en el Instituto Médico Belnari la dejó completamente sin palabras. Las instalaciones eran enormes, abarcando varias plataformas flotantes conectadas por puentes transparentes. Mientras Kelvan la guiaba por los diferentes departamentos, se sentía como una niña visitando un museo de ciencia ficción, solo que aquí todo era real y funcional. En el ala de regeneración, observó cómo un paciente Belnari regeneraba un brazo entero en poco menos de 3 horas. La extremidad se materializaba literalmente desde el hombro hacia abajo, con músculos, nervios y piel funcionales. En la Tierra, algo así requeriría meses de cirugía, prótesis y fisioterapia. Era rutinario. El laboratorio de reparación genética era aún más impresionante. Tenían máquinas que podían identificar y curar enfermedades a nivel molecular incluso antes de que aparecieran los síntomas. Cáncer, trastornos genéticos, enfermedades degenerativas. Los Belnari prácticamente las habían eliminado todas hacía siglos. Esto es increíble, suspiró Rachel, mientras observaba una pantalla holográfica que mostraba la reparación celular en tiempo real. Básicamente has conquistado la muerte por enfermedad. No conquistado, corrigió Kellan con suavidad. Nosotras. Todavía envejecemos y finalmente fallecemos. Pero sí, hemos eliminado la mayor parte del sufrimiento causado por la enfermedad. Es algo de lo que estamos muy orgullosos. Rachel se giró para mirarlo.
La pregunta la ardía en la mente desde ayer, finalmente liberándose. Entonces, ¿por qué demonios no usas nada de esto para ayudar al Modkar? Todo el laboratorio quedó en silencio. Varios científicos Belnari dejaron de trabajar y se giraron para mirarla. La expresión de Kelvan se endureció. Teniente Morgan, hablamos de esto ayer. El coche polilla no es solo un animal. Sí, te escuché. Rachel interrumpió, su frustración se desbordaba. Es sagrado. Es un don divino. Pero Kelvin, soy médico. Llevo 12 años siendo médico. Y lo que vi ayer no fue nada sagrado. Lo que vi fue un animal con un dolor intenso al que tienes la tecnología para ayudar en probablemente una tarde. Una de las científicas Belnari más antiguas, una mujer llamada Teelisa, se acercó a ellos. Su piel tenía el tono púrpura más oscuro que indicaba la edad avanzada en su especie. Eres nuevo. A nuestro mundo, humano. Hay complejidades que no puedes comprender, dijo Teelisa. Su tono no fue cruel, sino firme. El Modkar eligió quedarse con nosotros hace 800 años cuando su manada emigró. Nuestros ancestros interpretaron esa decisión como una señal sagrada. La criatura sacrificó su libertad para ser nuestra compañera. Su sufrimiento es parte de ese sacrificio. Oh, dijo Rachel lentamente, intentando mantener la voz serena. Se quedó porque ya estaba herido y no podía seguir el ritmo de la manada. Estas criaturas son obviamente inteligentes y sociables. Tal vez simplemente se unió a tu gente y no quería dejarlos. El silencio que siguió fue denso e incómodo. Delisa entrecerró los ojos. Presumes mucho para alguien que lleva aquí menos de 2 días. Yo no presumo nada, replicó Rachel. Estoy analizando los hechos. Tienes un animal que sufre y los medios para ayudarlo. Todo lo demás son solo excusas. Kelvin se interpuso entre ellos, con su formación diplomática claramente activa. Quizás deberíamos continuar la visita. Hay mucho más que ver. El resto del día fue tenso. Rachel intentó concentrarse en aprender sobre las técnicas médicas Belnari, pero su mente seguía divagando hacia la plaza. Cada vez que pasaban cerca, podía ver el coche polilla a lo lejos, aún en pie, aún sufriendo. Esa noche, Rachel tomó una decisión que probablemente la echaría del planeta. Esperó a que las lunas gemelas estuvieran altas en el cielo, luego tomó su escáner médico y se dirigió a la plaza. La ciudad estaba más tranquila por la noche, aunque nunca estaba completamente vacía. Los Belnari no parecían dormir como los humanos. Pero la mayoría de ellos le daban a la plaza un amplio espacio al anochecer, que era justo lo que Rachel necesitaba. Se acercó al coche polilla lentamente, hablando con voz suave y tranquila. Oye, grandullón, no voy a hacerte daño. Solo quiero echarle un vistazo a ese pie. De acuerdo. La enorme cabeza de la criatura se giró hacia ella. Sus ojos ámbar reflejaban la luz de la luna. Emitió un sonido sordo y retumbante que Rachel sintió en el pecho más que oyó. No agresivo, solo de reconocimiento. Rachel activó su escáner y comenzó a tomar lecturas del pie herido. El dispositivo no estaba diseñado para biología alienígena, pero podría proporcionarle información básica sobre la densidad tisular, marcadores de infección y daño estructural. Lo que vio en la pantalla le dio ganas de llorar. El absceso no era solo superficial. Había corroído profundamente el hueso, creando cavidades llenas de infección que llevaban décadas, quizás más tiempo. El escáner detectó tejido necrótico durante más de un siglo. Los receptores de dolor de la criatura en esa pierna se activaban constantemente, señales abrumadoras que probablemente la mantenían en un estado de agonía perpetua. Pero lo peor era el daño sistémico. La infección crónica había comenzado a afectar otras partes del cuerpo del coche polilla. Su sistema inmunológico estaba comprometido. Sus otras articulaciones comenzaban a mostrar signos de tensión por compensar la lesión en la pata. El escáner estimó que sin tratamiento, la criatura podría vivir otros 50 a 80 años. 50 a 80 años más de este dolor.
Rachel se sentó con fuerza en las piedras de la plaza, mirando las lecturas. El coche polilla bajó la cabeza cerca de ella. Su cálido aliento le alborotó el cabello. De cerca, podía ver la inteligencia en esos ojos, la conciencia. Esta criatura sabía que estaba sufriendo. Lo entendía. Lo siento mucho, susurró Rachel. Siento mucho que te hayan hecho esto. El coche polilla emitió otro sonido, más suave esta vez. Su apéndice, parecido a una trompa, se extendió y tocó suavemente el hombro de Rachel. El gesto fue tan deliberadamente cuidadoso, tan intencionalmente suave, que Rachel sintió lágrimas correr por su rostro. Esto estaba mal. Todo en esta situación estaba mal. Los Belnari hablaban de estar iluminados, de su civilización avanzada y su comprensión espiritual, pero estaban permitiendo que esto sucediera. Estaban eligiendo dejar que sucediera. Rachel se puso de pie, con la mandíbula apretada por la determinación. Guardó las lecturas del escáner en su dispositivo personal y miró al coche polilla a los ojos. Voy a ayudarte, prometió. Todavía no sé cómo, y probablemente me meteré en muchos problemas, pero te ayudaré. Es una promesa. A la mañana siguiente, Rachel solicitó una reunión de emergencia con el Consejo de Ancianos. Kelvan intentó disuadirla, advirtiéndole que presionar demasiado duro, demasiado rápido, solo empeoraría las cosas. Pero Rachel había tomado una decisión. Había dedicado toda su carrera a salvar vidas y reducir el sufrimiento. Había trabajado en zonas de guerra donde le disparaban mientras intentaba ayudar a soldados heridos. Había rescatado gente de edificios en llamas y realizado cirugías en la parte trasera de ambulancias en movimiento. No iba a permitir que una antigua tradición religiosa le impidiera ayudar a un paciente que lo necesitaba desesperadamente. Incluso si ese paciente era un mamut alienígena, e incluso si ayudarlo pudiera destruir la relación de la humanidad con toda una civilización alienígena, algunas cosas, según Rachel, merecían el riesgo. La cámara del consejo era aún más intimidante de lo que Rachel había imaginado. Era una enorme sala circular con un techo abovedado que dejaba ver las estrellas, como estar dentro de un planetario. 12 ancianos Nari estaban sentados en asientos elevados dispuestos en semicírculo, todos mirándola con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. Rachel estaba de pie en el centro, sosteniendo su tableta de datos con las lecturas del escáner. Le temblaban ligeramente las manos, pero se obligó a ponerse de pie. Directo. Había dado presentaciones ante juntas directivas de hospitales, testificado en casos de negligencia médica e incluso informado a comandantes militares. Esta era solo otra presentación. Una presentación increíblemente importante que podría determinar el destino de toda una especie y posiblemente destruir las relaciones entre humanos y extraterrestres, pero al fin y al cabo solo una presentación. Sin presión. El sumo sacerdote, un antiguo Belnari llamado Telmore, habló primero. Su voz profunda y resonante llenó toda la cámara. Teniente Morgan, ha solicitado esta audiencia con urgencia. Estamos escuchando. Rachel respiró hondo y activó su panel de datos, proyectando la pantalla holográfica de las lecturas de su escáner en el aire. Gracias por recibirme. Iré directo al grano. El coche polilla en su plaza se está muriendo lentamente debido a una condición completamente tratable. He analizado su pata lesionada y lo que encontré es peor de lo que pensé inicialmente. Mostró la primera imagen, un escaneo transversal de la extremidad infectada. Este absceso ha estado presente durante aproximadamente 150 a 170 años. La infección ha corroído el tejido muscular y penetrado la estructura ósea. Puedes ver aquí y aquí donde el tejido necrótico ha creado esencialmente zonas muertas. Uno de los miembros del consejo, una mujer más joven, se inclinó hacia adelante con interés, pero la expresión de Taylor permaneció inalterada. Rachel continuó recopilando más datos. Los receptores de dolor de la criatura se activan constantemente. Su sistema nervioso está prácticamente sobrecargado.
Partes de su cuerpo están empezando a dejar de funcionar solo para lidiar con las señales de dolor crónico. Y como no puede usar correctamente esta pierna, las otras 5 están dañadas por sobrecompensación. Miró directamente a Telmore. Con tu tecnología médica, podrías arreglar esto en horas, quizás en un día entero como máximo. Limpiar la infección, regenerar el hueso y el tejido dañados, y esta criatura podría estar libre de dolor por primera vez en casi 2 siglos. La cámara permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces Telmore habló, y su voz tenía un peso de absoluta autoridad. Estamos al tanto del estado del Modkar, teniente. Siempre lo hemos estado. Entonces, ¿por qué no lo has ayudado? La voz de Rachel se quebró ligeramente. Tienes la tecnología. Tienes el conocimiento. ¿Por qué? ¿Lo estás dejando sufrir? Porque Telmore dijo lentamente, no entiendes lo que nos pides que hagamos. El Modkar no es simplemente un animal para ser tratado. Es la encarnación viviente de un pacto entre nuestro pueblo y lo divino. Hace 800 años, cuando su rebaño pasó por nuestras tierras, solo éste decidió quedarse. Nuestros antepasados interpretaron esto como un regalo sagrado. Otro miembro del consejo, un hombre mayor, añadió, el sacrificio del Modkar, incluido su sufrimiento, es sagrado. Interferir sería rechazar ese regalo, escupir en la cara de los dioses que nos bendijeron con su presencia. Rachel sintió que su frustración aumentaba. O tal vez simplemente se lastimó y no pudo seguir el ritmo de la manada. Quizás se quedó porque tenía miedo y estaba solo, y sus antepasados le mostraron bondad. Tal vez se vinculó con su gente como lo hacen los animales, por confianza y afecto, no por propósito divino. Hablas de cosas que no puedes comprender, dijo Telmore alzando la voz. Su especie ha existido como civilización espacial durante apenas unas décadas. Hemos reflexionado sobre estos misterios durante milenios. ¿Qué nos da derecho a cuestionar nuestras creencias más profundas? No estoy cuestionando tus creencias, respondió Rachel. Me pregunto por qué esas creencias requieren que una criatura inocente sufra cuando puedes evitarlo. Afirma ser iluminado, espiritual, avanzado. Pero desde mi punto de vista, simplemente estás usando la religión como excusa para la crueldad. La cámara estalló. Varios miembros del consejo comenzaron a hablar a la vez, sus voces superpuestas por la ira y la conmoción. Telmore levantó la mano y el silencio cayó inmediatamente. Vas demasiado lejos, humano. Has estado en nuestro mundo durante 3 días y pretendes darnos una lección de moralidad. Tu especie todavía lucha consigo misma. Todavía lucha con la compasión básica hacia su propia especie. No te atrevas a juzgarnos. Rachel sintió que la ira se desvanecía y era reemplazada por algo más frío y decidido. Tienes razón. Los humanos no somos perfectos. Cometemos errores constantemente. Nosotros luchamos. Nos hacemos daño unos a otros. Cometemos errores terribles. Pero ¿sabes qué? Cuando vemos algo sufriendo y tenemos el poder de ayudar, la mayoría de nosotros lo intentamos. No nos escondemos detrás de la tradición o la religión. Nosotros actuamos. Ella aprovechó para abrir una última imagen en su bloc de datos. Era el escáner que mostraba la respuesta al dolor del Modkar. Un mapa complejo de actividad neuronal que mostraba todo el sistema nervioso de la criatura iluminado como un árbol de Navidad. Así se ve el dolor constante a nivel neurológico. Modkar está experimentando esto cada segundo de cada día, y continuará experimentándolo durante décadas más a menos que alguien haga algo. El miembro del consejo más joven que se había inclinado hacia adelante antes tomó la palabra. Sumo sacerdote, tal vez deberíamos al menos considerarlo. No, la voz de Teelor fue definitiva. El humano no entiende nuestros caminos. Esta discusión ha terminado. Entonces estás condenando a esa criatura a una vida de agonía sin ningún motivo, dijo Rachel en voz baja. Estamos honrando un pacto sagrado, respondió Telmore. Teniente Morgan, por la presente se le prohíbe acercarse al Modkar.
Cualquier intento de tratarlo resultará en su expulsión inmediata de nuestro mundo y la terminación de toda cooperación médica humanari. ¿Lo entiendes? Rachel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo los expulsaron, sino que cancelaron todo el programa de intercambio. Años de trabajo diplomático, las esperanzas de aprender de la medicina extraterrestre, todo se esfumó. Pero entonces pensó en esos ojos color ámbar, en la suave manera en que el coche polilla había tocado su hombro, en las lecturas que mostraban un dolor que había durado generaciones. Lo entiendo, dijo lentamente, pero eso no significa que esté de acuerdo. Al salir de la cámara, Rachel se sintió entumecida. Ella había fracasado. No solo no había logrado ayudar a los Motkar, sino que potencialmente había destruido la relación de la humanidad con toda una civilización alienígena. De regreso a sus aposentos, se sentó en su cama, mirando el panel de datos, que mostraba los escaneos de la criatura. Debería simplemente empacar sus cosas, aceptar la derrota e irse a casa. Eso sería lo más inteligente, lo más diplomático. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Ella lo abrió y encontró a un joven Belnari parado allí, luciendo nervioso. Teniente Morgan, mi nombre es Pril Van. Soy investigador en el instituto. Quizás tenga información que necesites ver, pero no está aquí. ¿Puedes encontrarme en el archivo en una hora? Rachel sintió una chispa de esperanza. ¿Qué tipo de información? Pril Van miró a su alrededor nerviosamente. El tipo que sugiere que nuestro sumo sacerdote podría estar equivocado sobre el propósito divino de Motkar. El tipo que podría cambiarlo todo. Se fue antes de que Rachel pudiera hacer más preguntas. Ella volvió a sentarse, con la mente acelerada. Esto podría ser una trampa o podría ser la oportunidad que necesitaba. De cualquier manera, ella iba a ese archivo porque si había la más mínima posibilidad de ayudar a esa criatura sufriente, tenía que aprovecharla. Rachel conoció a Pril Van en los archivos antiguos justo cuando la primera luna comenzaba a salir. El edificio era antiguo para los estándares de Belnari, tal vez 3.000 años, con paredes de piedra cubiertas de intrincados tallados que contaban historias que ella no podía leer. Dentro, el aire olía a papel viejo y a algo dulce que no podía identificar. Pril Van la condujo a través de filas de estantes llenos de cristales de datos y libros físicos reales, lo que sorprendió a Rachel. Ella había asumido que todo sería digital. Los registros más antiguos se conservan en su forma original, explicó Prillan como si leyera su mente. Nuestra gente cree que algunas cosas son demasiado importantes como para confiarlas únicamente a la tecnología. Se detuvo en una mesa en un rincón tranquilo y activó varios cristales de datos. Un texto holográfico apareció en el aire. Y aunque Rachel no podía leer el guión de Belnari, Pril Van comenzó a traducirlo. Estas son las grabaciones originales de cuando el automóvil más estuvo con nosotros por primera vez. Escucha esto. Se aclaró la garganta y leyó en voz alta. La gran bestia fue herida por un leopardo del acantilado durante el paso de la manada por el cañón norte. Su pata delantera estaba gravemente herida. La criatura no podía seguir el ritmo de su familia. Lo encontramos 3 días después de que la manada partiera, solo y asustado, llamando a sus compañeros. Rachel sintió que se le encogía el corazón, por lo que decidió no quedarse allí. Fue abandonado porque no podía mantener el ritmo. Hay más. Prillan continuó, sacando otro documento. Los cuidadores originales escribieron relatos detallados. El coche polilla estaba de luto. Apenas comió durante semanas, pero poco a poco comenzó a vincularse con los Belnari que lo cuidaban. No por llamado divino, sino porque le mostraron bondad cuando estaba vulnerable. Miró a Rachel con algo parecido a vergüenza en sus ojos. En algún momento a lo largo de los siglos, la verdad comenzó a resultar incómoda. La historia fue cambiada. Un animal herido y abandonado se convirtió en un sacrificio santo. Y una vez que la historia cambió, tratar su dolor quedó prohibido. Rachel se quedó mirando el texto holográfico.
La ira y la tristeza se mezclan. Lo han estado torturando basándose en una mentira. No intencionalmente, dijo Pran en voz baja. Nuestro pueblo cree verdaderamente la versión actual de los hechos. La verdad original se perdió en el tiempo. Hasta ahora. Rachel sacó su propio bloc de datos. Necesitamos mostrarle esto al consejo. Si conocen la verdadera historia no escucharán. La voz de Pran era firme. Teelmore ha basado toda su autoridad en la interpretación del propósito de Motkar. Admitir que estaba equivocado socavaría siglos de teología. Preferiría dejar que la criatura sufriera antes que perder prestigio. Rachel sintió que esa fría determinación se apoderaba de ella nuevamente. Entonces no pedimos permiso. Los ojos de Proan se abrieron de par en par. No puedes hablar en serio. Si te pillan, de todas formas ya me expulsarán del planeta, dijo Rachel. Podríamos aprovecharlo al máximo. ¿Estás conmigo? Durante un largo momento, Pran no dijo nada. Luego asintió lentamente. Me hice científico para reducir el sufrimiento, no para mantener las tradiciones que lo causan. Sí, estoy contigo. Pasaron las siguientes 2 horas planeando. Rachel necesitaría equipo tanto de los suministros médicos humanos que había traído como del Instituto Belnari. Pran sabía que laboratorios estarían vacíos durante el ciclo nocturno y cómo acceder a ellos sin activar alertas de seguridad. Tendrían quizás 3 horas antes de que los guardias del templo hicieran su ronda por la plaza. 3 horas para realizar una cirugía que en realidad debería llevar un día completo. Pero Rachel había trabajado antes en condiciones de campo de batalla. A veces, había que conformarse con lo que se tenía. A medianoche, se movían por la ciudad como sombras, llevando cajas con equipo médico. El corazón de Rachel latía tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría. Pero las calles estaban tranquilas y los pocos que pasaban no les prestaron atención. El coche polilla estaba tirado en el suelo cuando llegaron a la plaza. Su enorme cuerpo se curvó tanto como pudo con las cadenas limitando su movimiento. El pie herido estaba extendido frente a ella, e incluso a la luz de la luna, Rachel podía ver lo hinchado que estaba. «Hola, amigo». Rachel susurró, acercándose lentamente con sus manos visibles. «¿Te acuerdas de mí? He vuelto y esta vez traje ayuda». La cabeza del auto polilla se levantó y esos inteligentes ojos ámbar se centraron en ella. Hizo un sonido bajo, no exactamente un estruendo, más bien como un zumbido interrogativo. «Sé que duele. Voy a arreglarlo, pero necesito que confíes en mí. ¿De acuerdo?» Rachel sacó la anestesia que preparó. Era una mezcla de compuestos humanos y Belnari que deberían funcionar en la biología del Motkar. Al menos eso es lo que predijeron los modelos informáticos. En realidad nunca lo había probado antes en algo como esta criatura. «Esto va a ayudar con el dolor», dijo suavemente, mientras preparaba la inyección. «Puede que sientas un pequeño pinchazo, pero luego todo empezará a sentirse mejor. Prometo». Ella administró la dosis. Por un momento aterrador, no ocurrió nada. Entonces la respiración del Motkar cambió, volviéndose más profunda y lenta. La tensión visible en cada músculo comenzó a desaparecer. Los ojos de la criatura se entrecerraron y emitió un sonido que Rachel nunca había oído antes. Algo entre un suspiro y un ronroneo de alivio. «Está funcionando», suspiró Krill Van. «Teniente, realmente está funcionando». Rachel sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero parpadeó para contenerlas. Ahora no hay tiempo para las emociones. Ella tenía trabajo que hacer. Abrió su kit quirúrgico y se puso a trabajar. La infección era incluso peor de cerca de lo que habían mostrado los escáneres. El olor solo fue suficiente para provocarle náuseas, pero ella siguió adelante. En los hospitales de campaña tuvo que afrontar situaciones peores. «Bisturí», dijo, entrando en el ritmo familiar de la cirugía. Krill Van le entregó sus instrumentos, monitoreando los signos vitales del coche polilla en un escáner portátil.
Rachel cortó el tejido necrótico que había estado muerto durante más tiempo del que ella había estado viva. Carne negra y pútrida que debería haber sido eliminada hace siglos. La criatura apenas se inmutó mientras la anestesia hacía su trabajo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, Rachel preguntó, sin levantar la vista de su trabajo. Quizás 90 minutos antes de que lleguen los guardias. Entonces tendremos que trabajar más rápido. Limpió la cavidad de la herida, enjuagándola con una solución antiséptica. Luego vino la parte difícil. El daño óseo fue extenso. Ella inyectó los agentes reparadores Belnari Naite directamente en las áreas afectadas, observando a través de un escáner PROAN cómo las máquinas microscópicas comenzaban a reconstruir la estructura ósea. Fue entonces cuando escuchó las voces. No, 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 murmuró Rachel. Necesitamos más tiempo. Los guardias del templo aparecieron al borde de la plaza, al menos 6 de ellos. Y detrás de ellos, con sus vestiduras ondeando dramáticamente, venía el propio sumo sacerdote Teelor. Detengan esta blasfemia inmediatamente. La voz de Tel resonó por toda la plaza. Rachel no dejó de trabajar. Ella no podía parar. Ahora no. Solo 5 minutos más. Ya casi termino. El guardia comenzó a avanzar, pero entonces ocurrió algo sorprendente. El coche polilla se movió. A pesar de la cirugía, a pesar de la anestesia, movió su enorme cuerpo para colocarse entre Rachel y los guardias que se acercaban. Bajó la cabeza y un profundo ruido de advertencia emanó de su pecho. Los guardias se quedaron paralizados. La criatura la está protegiendo, susurró uno de ellos en estado de shock. Telmore pasó junto a ellos. Te ordeno que dejes esto. El coche polilla hizo otro ruido. Este era diferente, más agudo, casi musical. Varios de los guardias se quedaron sin aliento. Incluso Telmore se quedó en silencio. ¿Qué es ese sonido?, preguntó Rachel, mientras seguía trabajando, inyectando los últimos naites de reparación. Lo es. La voz de Pan estaba llena de asombro. Es el sonido de la alegría, del alivio. Está en nuestras grabaciones más antiguas de cuando el coche polilla llegó por primera vez. Nadie lo ha escuchado en nuestra memoria viva. El apéndice de la criatura, similar a una trompa, se extendió hacia atrás, evitando cuidadosamente la vista quirúrgica, y tocó suavemente el hombro de Rachel. El gesto fue tan deliberado, tan claramente intencional, que su significado era inconfundible. Gratitud. Rachel terminó la última inyección y comenzó a cerrar la herida. Listo, está hecho. Los nayitas tardarán aproximadamente una semana en reparar completamente el hueso, pero la infección está curada. Debería empezar a sentirse mejor en cuestión de horas. Se puso de pie, cubierta de sangre alienígena y exhausta, mirando a Telmore al otro lado de la plaza. El sumo sacerdote miró fijamente el coche polilla, observando cómo la antigua criatura emitía esos sonidos de alivio y alegría una y otra vez. Por primera vez desde que Rachel lo conoció, Telmore parecía inseguro. ¿Qué has hecho?, susurró. Ayudé a un paciente que lo necesitaba, respondió Rachel simplemente. Justo como juré que haría. Rachel pasó los siguientes 3 días bajo techo. Arresto en sus aposentos, a la espera de que el consejo decidiera su destino. La furgoneta Prill también estaba confinada en un lugar diferente. No tenía ni idea de lo que ocurría fuera, si el coche polilla estaba bien o si la cirugía había salido bien. La incertidumbre la carcomía. En la mañana del 4.º día, 2 guardias del templo llegaron para escoltarla de vuelta a la cámara del consejo. A Rachel se le revolvió el estómago de ansiedad. Era el fin. Probablemente estaba a punto de ser expulsada del planeta, tal vez incluso de enfrentarse a cargos criminales por violar sus leyes sagradas. Pero al entrar en la cámara, algo se sintió diferente. El ambiente no era tan hostil como antes. Varios miembros del consejo susurraban entre sí, y algunos incluso asintieron con la cabeza mientras ocupaba su lugar en el centro de la sala. Telmore se levantó de su asiento y la cámara quedó en silencio.
Su expresión era compleja, una mezcla de emociones que Rachel no pudo descifrar. Teniente Rachel Morgan, comenzó, con voz formal, pero sin la ira de su reunión anterior. Ha violado nuestras órdenes directas. Desafías nuestras tradiciones más sagradas. Realizaste un procedimiento médico no autorizado en nuestra reliquia más sagrada. Rachel se mantuvo erguida, lista para aceptar cualquier castigo que viniera a continuación. Sí, señor. Hice todas esas cosas. Y mientras lo hacía, Telmore continuó, suavizándose ligeramente. Nos has obligado a afrontar verdades que hemos estado evitando durante siglos. Eso no era lo que Rachel esperaba oír. Ella miró al sumo sacerdote confundida. Telmore hizo un gesto y una pantalla holográfica apareció en el aire. Mostraba el carro polilla pero no encadenado en la plaza. La criatura caminaba libremente, moviéndose por lo que parecía una zona de jardín. Y no cojeaba. Realmente corría, jugaba y se movía con una gracia y una energía que Rachel nunca le había visto antes. Este video fue grabado ayer. Telmore explicó. Por primera vez en nuestra vida, el coche polilla está mostrando comportamientos que nuestros textos más antiguos describen, pero que ninguno de nosotros ha presenciado. Es juguetón. Es curioso. Se comunica con vocalizaciones que solo hemos escuchado en grabaciones antiguas. Otro miembro del consejo, la mujer más joven que parecía interesada durante la primera presentación de Rachel, se puso de pie. Trajimos a nuestros mejores especialistas en comportamiento animal. Su conclusión fue unánime. El coche polilla no expresaba el sufrimiento divino. Simplemente tenía dolor. Un dolor constante y terrible que suprimía su personalidad e inteligencia naturales. Rachel sintió una ola de alivio invadirla. Entonces, la cirugía funcionó. Realmente está mejorando. Mejor de lo que pudiéramos haber imaginado, dijo Telmore en voz baja. La criatura que creíamos conocer, el solemne santo sufriente de nuestra teología, nunca fue real. El verdadero Motkar fue enterrado bajo siglos de dolor no tratado. Lo liberaste. Él descendió de su asiento elevado, algo que Rachel aprendió que era un gesto significativo de respeto entre los Nari. Se acercó a ella directamente. El investigador Pril Van nos mostró los textos antiguos que descubrió. Desde entonces hemos verificado su autenticidad. La historia que nos hemos contado durante 800 años estaba equivocada. El Motkar no eligió el sacrificio divino. Estaba herido, abandonado y asustado. Nuestros antepasados le mostraron compasión y él los amó por esa bondad. De alguna manera, con el tiempo, transformamos esa historia simple y hermosa en algo más, algo que justificaba el descuido. La voz de Teelour se cargó de emoción. Nos llamábamos iluminados. Nos enorgullecíamos de nuestro avance espiritual. Pero estábamos torturando a una criatura inocente y llamándola santa. Tú, un humano que estuvo en nuestro mundo apenas unos días, viste lo que nosotros nos negamos a ver durante siglos. Rachel no sabía qué decir. Ella esperaba ira, castigo, tal vez incluso violencia. No esto. El consejo ha deliberado. Telmore continuó. No podemos deshacer el daño que hemos causado, pero podemos garantizar que no vuelva a suceder. Teniente Morgan, deseamos otorgarle el título de orador de la verdad, el mayor honor que nuestra civilización puede otorgar a un forastero. La cámara estalló en un gesto que Rachel había aprendido que significaba aprobación, el equivalente Belnari del aplauso. Ella se quedó allí atónita mientras Telmore continuó. Un orador de la verdad es aquel que muestra a una civilización lo que necesita ver en lugar de lo que desea creer. Lo hiciste asumiendo un gran riesgo personal, sabiendo que podrías destruir la misma misión que viniste aquí a cumplir. Ese tipo de coraje moral es raro en cualquier especie. Rachel sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Simplemente no podía quedarme de brazos cruzados viendo sufrir algo cuando tenía el poder de ayudar. Eso es todo. Eso es todo, respondió Telmore. Y es una lección que necesitábamos desesperadamente aprender.
Durante las siguientes semanas, Rachel observó cómo la sociedad Belnari comenzó a cambiar. El concilio ordenó una revisión exhaustiva de todas sus tradiciones sagradas, buscando otros lugares donde la reverencia se había convertido en una excusa para la inacción o el daño. El Instituto Médico creó un departamento completamente nuevo dedicado a la medicina veterinaria y al bienestar animal, algo que nunca antes habían considerado necesario. Rachel capacitó a un grupo de veterinarios Nari en el cuidado adecuado del Motcar. Les enseñó a reconocer signos de dolor en criaturas no verbales, cómo realizar controles de salud regulares y cómo garantizar el bienestar psicológico de los animales junto con su salud física. El propio coche polilla se convirtió en la estrella de esta transformación. Una vez liberado del dolor crónico, su personalidad floreció. Resultó ser increíblemente juguetón, curioso y cariñoso. El joven Belnar, a quien se le había enseñado a venerarlo desde la distancia, ahora llegó a interactuar con él directamente, aprendiendo que el respeto y el cuidado no eran mutuamente excluyentes. La criatura reconocía a Rachel cada vez que la visitaba, y siempre la saludaba con ese suave toque de trompa y esos sonidos musicales de felicidad. Verlo prosperar, verlo finalmente vivir sin dolor, hizo que cada riesgo que Rachel había tomado valiera la pena. En su último día antes de regresar a la tierra, Rachel se encontraba en el jardín donde ahora vivía el coche polilla. Las cadenas habían desaparecido y en su lugar había un espacioso hábitat con césped suave, árboles que daban sombra y un gran estanque. La criatura podría vagar libremente, descansar cómodamente y vivir la vida que debería haber tenido hace siglos. El coche polilla se acercó a ella, moviéndose con esa gracia natural que había desarrollado durante el último mes. Bajó su enorme cabeza y Rachel extendió la mano para tocar el áspero pelaje de su cara. «Cuídate. ¿De acuerdo?», ella susurró. «Esta gente ha aprendido la lección. Ahora te cuidarán como es debido». Pillan había desarrollado un dispositivo de traducción, algo que podía interpretar los pensamientos y vocalizaciones simples del Motcar. Lo activó ahora y una voz sintetizada pronunció palabras que hicieron que las lágrimas de Rachel finalmente se derramaran. «Gracias, amiga Rachel. El dolor se fue. Feliz ahora». Rachel abrazó el enorme tronco de la criatura, riendo y llorando al mismo tiempo. «De nada, amigo. De nada». Cuando su transbordador despegaba más tarde ese día, Rachel vio cómo el mundo natal de los Belnari se encogía debajo de ella. La historia de lo sucedido ya se estaba extendiendo por la comunidad galáctica. La humanidad, la especie más nueva en unirse a la comunidad interestelar, le había recordado a una antigua civilización algo fundamental. Tecnología y espiritualidad, tradición y progreso, reverencia y acción. Ninguna de estas cosas tenía por qué estar en conflicto. A veces lo más sagrado que podíamos hacer era simplemente negarnos a aceptar el sufrimiento como algo inevitable. A veces la compasión significaba romper reglas que, en primer lugar, no deberían haber existido. Y a veces ser humano significaba preocuparse tanto que arriesgaba todo solo para ayudar a una criatura que sufría. De vuelta en la superficie del planeta, el coche polilla estaba en su jardín, observando el cielo donde había desaparecido la lanzadera de Rachel. Entonces se giró y comenzó a jugar, corriendo por la hierba con la alegría de una criatura finalmente verdaderamente libre. Los Belnari observaron y aprendieron, y nunca olvidaron al humano que les enseñó que la mayor forma de respeto por la vida no era la adoración a distancia. Se trataba de ensuciarse las manos y hacer el trabajo duro de realmente preocuparse.